quieras. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo lo que los voy a invitar a los y las que quieran es a abrir sus cámaras y bueno, eventualmente cuando termina el doctor su disertación, de abrir sus micrófonos. Digo las cámaras para que estemos un poco más, que haya un poco más de ida y vuelta, pero bueno, cada cual lo elige. Bueno, en el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Jorge Oscar Rossi, quien nos va a hablar de derecho de daños y perjuicios. El doctor es doctor en ciencias jurídicas y especialista en derecho de daños y derecho del consumidor. Así que es un honor contar con el doctor Jorge Oscar Rossi. Como siempre, bueno, yo en representación de la Comisión de Abogacía Joven Local, les doy las gracias por estar presentes en este espacio, gracias al área académica de nuestro colegio, Patri siempre por estar haciendo el aguante, como decimos nosotros. Así que bueno, es un tema interesantísimo que es muy recurrente en las consultas cuando iniciamos nuestra carrera profesional. Así que esperamos que les sea de utilidad. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Comisión de Jóvenes y al Colegio de Abogados de Mercedes por la invitación, a Patricia Leva, con quien nos conocemos desde hace bastante tiempo. No vamos a decir cuánto tiempo para no reflejar la edad, pero hace bastante tiempo. Nosotros dejamos de ser jóvenes abogados, estamos en la etapa de abogados adultos, digamos así. Pero lo fuimos. Pero lo fuimos. Ahí uno tiene un joven abogado en algún rincón del corazón. Y Nobel abogado seguro, porque con la especialización que tiene el derecho, uno puede más o menos saber de algunas áreas, pero en otras realmente es Nobel, aunque se haya recibido, como en mi caso, en 1988. Bueno, me invitaron para hablar de este tema de los daños y perjuicios, como se le dice comúnmente, dirigido a un enfoque de iniciación profesional. Así que vamos a tratar de utilizar esta hora y moneda que tenemos en decir algunas cuestiones. El tema es amplísimo, como ustedes se imaginan, extensísimo, pero trataremos de dar algunas ideas compartiendo pantalla, que ya es una cuestión clásica de Zoom, digamos así. Bueno, se supone que estoy compartiendo pantalla. Y bueno, vamos a enfocarnos en algunos temas. Por supuesto, me pueden hacer las consultas. Si las sé, les respondo y todo. Si no, hago como que las sé. Las pueden hacer por chat o después cuando terminamos con el micrófono. Yo igualmente voy a ir mirando el chat a medida que voy hablando, porque si hay algo que puedo ir contestando a medida que avanzo, mejor. Bueno, vamos a meternos un poco a imaginar que tenemos un caso de daños y perjuicios. Lo tenemos sea porque vienen para consultarnos para hacer una posible demanda de daños y perjuicios, sea porque vienen a consultarnos para contestar una demanda de daños y perjuicios. Bueno, hay una serie de cuestiones que uno como abogado tiene que analizar. Muchas veces cuando a uno le piden ¿tendrá un modelo de demanda de daños y perjuicios? Uno dice, lo que pasa es que daños y perjuicios
es un término muy amplio, porque una cosa es una demanda por un accidente de tránsito y otra cosa es una demanda por una mala praxis. Y dentro de una mala praxis médica, según el tipo de mala praxis que estamos hablando, la construcción de la demanda puede variar mucho. Lo primero que uno tiene que hacer justamente es cuando llega un caso, tratar de hacer el encuadre, ¿eh? Tratar de meter ese caso en aquello que se supone que fuimos estudiando en la universidad, lo que pasa es que lo fuimos estudiando a veces todo medio desparramado. Entonces, la primera cuestión que uno se tiene que poner a analizar cuando el cliente le cuenta ese caso, y estamos hablando de una clásica demanda de daños y perjuicios, es decir, vamos a intentar la función resarcitoria de la responsabilidad, vamos a buscar una indemnización. Bueno, tengo los requisitos, tengo los clásicos 4 requisitos que antes se llamaban requisitos de la responsabilidad civil y ahora son los 4 requisitos del deber de resarcir, ¿no? Porque actualmente la responsabilidad tiene 2 o 3 funciones: la preventiva, la resarcitoria y la punitiva. Enfocándonos en esta función, la función resarcitoria, cuando ese cliente nos viene a contar el caso, una de las primeras cuestiones que tenemos que pensar es si tengo los requisitos. Y cuando me refiero a los requisitos, me refiero a la existencia de antijuridicidad, a la existencia de un factor de atribución, de una relación de causalidad y de daño. Muchas veces uno de los errores que se cometen es concentrarse en este último aspecto. Parece que hay daño, entonces tengo un caso, pero con eso solo no me alcanza, no me sirve. Puede haber daño y no tener un caso viable de responsabilidad civil. O al revés, tal vez tengo factor de atribución, tengo un posible demandado recontra culpable, pero no tengo daño resarcible y tampoco tengo un caso de responsabilidad civil. Entonces hay que verlo desde los 4 puntos, digamos así, y saber que supuestamente no pueden faltar ninguno de estos 4 requisitos. ¿Por qué digo supuestamente? Porque el primero, el de la antijuridicidad, no me quiero meter en una larga discusión, pero el de la antijuridicidad es un requisito que está, digamos, en crisis hoy día y se dan algunos casos donde alguien va a responder por los daños causados incluso por su actividad lícita o legítima. Por ejemplo, algunos casos de responsabilidad del Estado por actividad legítima. Otro punto a tener en cuenta, en realidad todo esto lo vamos teniendo en cuenta en conjunto, es quién va a tener la carga de la prueba de cada uno de estos requisitos. En principio, la carga de la prueba de la antijuridicidad, del factor de atribución, de la relación de causalidad y del daño, en principio, como regla, están a cargo del actor. En algunos casos, el actor puede ser relevado de la carga de la prueba de la culpa. Algunos casos de justamente responsabilidad civil basado en un factor subjetivo. Porque el actual código recepta las cargas probatorias dinámicas específicamente en lo referido a la prueba de la culpa
o falta de culpa. Después vamos a meternos en ese tema un poquito. Por ejemplo, esto es interesante en casos de mala praxis médica, pero tengamos en cuenta algo. Si bien la regla es que el factor de atribución es el subjetivo y supuestamente el factor objetivo es la excepción, eso es lo que establece el propio Código Civil y Comercial. Cuando no se dice nada, el factor de atribución es subjetivo, si bien esa es la regla. En la práctica, la mayoría de los casos de responsabilidad civil, son por factor de atribución objetivo. Empezando por accidentes de tránsito que tienen un enorme nivel de litigiosidad y siguiendo por responsabilidad de propietarios de establecimientos educativos, responsabilidad de padres por los hechos de los hijos, responsabilidad del principal por los actos de los dependientes, responsabilidad del dueño o guardián por daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, responsabilidad del que realiza o se beneficia con una actividad peligrosa o riesgosa en función de las circunstancias, responsabilidad del proveedor cuando hay una relación de consumo, todos esos casos que acabo de mencionar, responsabilidad del dueño de animales, todos esos casos que acabo de mencionar son casos de factor de atribución objetivo. Entonces, en la práctica nos encontramos con muchísimos casos de factor de atribución objetivo. Además, tengan en cuenta que cuando se trata de incumplimientos contractuales, la regla es que las obligaciones son de resultado y por ende el factor de atribución también es objetivo. Por ende, aunque en principio el factor de atribución objetivo siga siendo la excepción, en la práctica el factor de atribución objetivo es el común en materia de responsabilidad civil y el factor de atribución subjetivo, en cambio, lo van a encontrar fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente en temas de mala praxis médica y también de mala praxis de abogados. Pero incluso ya en temas de mala praxis médica y en temas de mala praxis de abogados, están apareciendo casos donde el factor de atribución va a ser objetivo. Así que cuando hago el análisis de esos requisitos y hago el encuadre, tengo que tener, entre otras cosas, esto en mente. También tengo que tener en mente quién va a ser el juez competente. También voy a tener que tener en mente si tengo un problema de prescripción o no, si hay un problema de ley aplicable o no. ¿A qué me refiero con eso? Y fundamentalmente me estoy refiriendo, aunque cada vez están existiendo menos casos por el paso del tiempo, si se aplica el viejo código o si se aplica el nuevo, por ejemplo. Otro tema interesante en cuanto a la ley aplicable es el caso de si voy a tener que demandar al Estado. Si voy a tener que demandar al Estado, tengamos en cuenta que con el régimen del nuevo código, todos los temas de responsabilidad del Estado y de sus agentes han quedado excluidos del capítulo de responsabilidad civil del código y son cuestiones que quedaron supuestamente delegadas a las leyes locales. Por ende, la gran unificación de la responsabilidad civil no es tal. Se unificaron algunas cosas,
pero otras cosas, al contrario, en lugar de unificarse, se dividieron. Entonces ustedes, si tienen que hacer una demanda por responsabilidad civil del Estado Nacional, no van a poder aplicar, en principio, el Código Civil y Comercial, sino que van a tener que aplicar la Ley 26.944, que es la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional. Justamente esa ley, entre otras cosas, trata el tema de la responsabilidad del Estado por actividades legítimas. Pero eso es si demandan al Estado Nacional. Si tienen que demandar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o entidades autárquicas de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de responsabilidad del Estado. Y en provincia de Buenos Aires, estamos por ahora complicados, porque la provincia todavía no tiene una ley de responsabilidad del Estado. Hay un proyecto, que probablemente con buena suerte y viento a favor el año que viene se sancione, pero por ahora no hay ley. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, en los poquitos casos donde han habido sentencia, hoy por hoy, los jueces han aplicado, por analogía, el Código Civil y Comercial, porque el juez tiene que resolver, y si no hay ley propia hay que resolver de alguna manera. Entonces han estado aplicando o el Código Civil y Comercial o los principios del Código Civil y Comercial. Otro tema muy importante a tener en cuenta cuando nos cae un caso de daños y perjuicios es si además del Código Civil y Comercial no vamos a tener que aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Muchos casos de daños y perjuicios, son al mismo tiempo temas de derecho del consumo. Sin ir más lejos, en estos días se difundió una sentencia de la Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata, donde se condena a un colegio religioso por el bullying hecho a uno de los alumnos por otro alumno, y entre la normativa que se aplica, además de aplicarse el artículo del Código Civil y Comercial que se refiere a la responsabilidad del propietario por establecimientos educativos, se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, porque ese contrato de servicios educativos, ese contrato que se hace con una escuela privada, primaria, secundaria, o con una universidad privada, o con una academia de idiomas, es un contrato de consumo y se le aplica también la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene normas especiales en temas de daños y perjuicios. Lo mismo si tenemos un daño producido en el interior de un shopping, de un supermercado. Si somos pasajeros y sufrimos un daño, ¿pasajeros de qué? Pasajeros de un tren, pasajeros de un colectivo, pasajeros de un taxi. Ese contrato de transporte es al mismo tiempo un contrato de consumo. Y eso tiene importancia en el encuadre. ¿Por qué tiene importancia en el encuadre? Y tiene importancia en el encuadre, por ejemplo, porque si lo encuadramos como un contrato de consumo, voy a poder invocar el beneficio de gratuidad. Si lo invocamos como un contrato de consumo, en algunos casos, además de la indemnización, voy a poder pedir el llamado daño punitivo o multa civil. Si lo invocamos, y el juez nos acepta, por supuesto, si lo invocamos como contrato de consumo en provincia de Buenos Aires, como se aplica la ley 13.133, que es el Código de Implementación de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la provincia de Buenos Aires, ley 13.133,
si obtenemos sentencia favorable en primera instancia y el demandado quiere apelar, puede apelar, pero previo a la apelación tiene que depositar capital e intereses de la sentencia ordenada en esa primera instancia. Eso es importante tenerlo en cuenta, y ya hay varios casos de daños producidos a pasajeros donde el juez de primera instancia, previo a conceder la apelación de la empresa demandada, le dice: tenés que depositar. Y este depósito previo, ha sido declarado constitucional por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, es importante tener en cuenta si estamos ante una relación de consumo. Por eso y por varios temas más. No podemos enfocar un caso de daños y perjuicios sin hacernos esa pregunta. Otra pregunta fundamental, absolutamente fundamental, es: ¿hay un probable legitimado pasivo solvente? Porque si no, con la sentencia nos vamos a hacer un cuadrito. Y nuestro cliente, después de 5 años de juicio, no va a cobrar nada, nosotros no vamos a cobrar nada, y eso es un tanto frustrante, por decirlo así. Entonces, es muy importante poder hacer un análisis, en la medida de nuestras posibilidades, de si tenemos un posible legitimado pasivo solvente. Yo les doy 2 ejemplos rápidos. Todos conocemos el caso conocido como de los rugbyers, ¿no? Donde estos jugadores golpearon y mataron a un muchacho en Villa Gesell. Vamos a basarnos en lo que dice la información periodística, ¿no? Bueno, uno dice: a ver, voy a demandar a estos rugbyers, 10, 11, no sé cuántos son. ¿Y a quién más puedo demandar? Y puedo intentar demandar al local bailable, con cierta probabilidad de éxito, aunque los hechos ocurrieron fuera del lugar, pero tengo que ver si el propietario del local bailable es solvente. Todos estos rugbyers podrán tener papás de muchísima plata, pero si ellos eran mayores de edad, responden con su patrimonio, que puede ser la nada misma. Podría ir contra la policía por omisión de deber de seguridad y tal vez tener una sentencia, y o contra el municipio por no haber, también por omisión de deber de policía en sentido amplio, por no haber controlado adecuadamente el lugar. Compárenlo con este otro caso que les voy a comentar ahora, que tuvo muchísima menos publicidad. Un padre de familia, lo digo a propósito porque estaba en el interior de un shopping con su esposa y sus hijos. Estaban yendo al garage del shopping, al estacionamiento. Lo atacaron con el fin de robarle, lo hirieron y lo dejaron paralítico. No recuerdo en este momento si de la cintura para abajo o del cuello para abajo. Me parece que del cuello para abajo. Este caso tuvo muchísima menos prensa. Los que lo atacaron desaparecieron, pero yo tengo la posibilidad de demandar al propietario de ese shopping, y el propietario de ese shopping es IRSA. Tengo un legitimado pasivo recontra solvente en un caso donde hay mucha jurisprudencia que
actualmente considera que el propietario del shopping responde por este tipo de hechos, que esto no es caso fortuito, que esto no es culpa de un tercero ajeno, sino que esto es un riesgo propio de la actividad y por lo tanto tiene que responder. Y además, aunque suene feo, y esto no tiene que ver con el legitimado pasivo solvente, sino con otro tema, tengo un monto indemnizatorio más alto que en el otro caso. Porque en el otro caso tenía un muchacho muerto, que no recuerdo si trabajaba o no, si no trabajaba es peor, porque el daño material a lo sumo sería una pérdida de chance de los padres de recibir los aportes económicos de su hijo, ahora fallecido, y el daño moral. Acá en cambio tengo una persona que quedó paralizado de cintura para abajo, lo cual implica una incapacidad sobreviniente permanente, daño moral propio y daño moral que puede pedir la esposa y los hijos. Hablando en plata, es una indemnización mucho más alta contra un legitimado pasivo solvente bastante seguro. Estos temas son temas que uno tiene que analizar antes de tomar el caso. Y en algunos casos, valga la redundancia, gastarse un dinero en hacer un informe de riesgo crediticio, un informe de estado patrimonial de esos posibles demandados para saber en qué situación se encuentran. Y otro tema fundamental a tener en cuenta a la hora del encuadre del caso es la existencia o no de causa penal, porque la causa penal puede contener información muy importante para después ser acompañada a la causa civil. Incluso la causa penal nos puede dar información que nos decida a tomar o no el caso. Si voy por el lado del demandado, muchas de las preguntas que me tenía que hacer como actor, me las tengo que volver a hacer como demandado. También tengo que pensar si existe una probable excepción de falta de legitimación activa o pasiva. Y si en la demanda, y esto es bastante común, si en la demanda la parte actora no está planteando lo que se llama una duplicación de rubros. Muchas veces, por inadvertencia o no, a veces intencionalmente, en la demanda se pide la indemnización bajo distintos nombres o distintas etiquetas del mismo daño. Esto es bastante común en materia de daños extrapatrimoniales, donde de pronto nos piden una suma de dinero por daño moral y también nos piden una suma de dinero por daño a las relaciones sociales y familiares. Y uno dice, pará, ¿qué me estás pidiendo por un lado? ¿Qué me estás pidiendo por el otro? Y en realidad me está pidiendo en los dos lugares que me indemnice el mismo perjuicio. Cuando uno hace una demanda, y antes de meterme en esto, Ezequiel decía, ¿el depósito previo surge de la Ley de Defensa del Consumidor? No, el depósito previo que mencioné hace un rato surge de la Ley Provincial 13.133. Ley Provincial 13.133. Por eso digo que esto es exclusivo, esto del depósito previo es exclusivo si tienen un caso de consumidor y en provincia, que esté litigando en provincia. En nación no tienen el tema del depósito previo. A la hora de armar la demanda, yo utilizo para graficar esta sigla PRGR, ¿no? Tener en mente cuál es la pretensión, cuál es el objeto de la demanda, qué quiero, y acá qué quiero parece una pavada, pero uno mira, a ver, bueno, ¿qué quiero? Quiero la indemnización.
Bueno, primero, dos cuestiones. Hoy por hoy se pueden querer dos cosas en una demanda de daños y perjuicios. En una demanda de daños y perjuicios clásica, sí, se quiere eso. Vengo a demandar a fulano de tal por la suma de tanto dinero en concepto de indemnización de daños y perjuicios a tenor de lo que describiré en los ítems siguientes. Sí, por supuesto. Pero además puedo juntar en esa demanda resarcitoria una demanda, entre comillas, preventiva, o sea, junto con el resarcimiento, pedir que el juez adopte una medida preventiva a fin de evitar la repetición del daño que yo sufrí. ¿Esto por qué? Esto por la llamada función preventiva de la responsabilidad y la existencia desde el 2015 con el nuevo Código Civil y Comercial de la llamada acción preventiva. La acción preventiva se puede interponer de manera autónoma con esa finalidad, justamente prevenir un daño o la reiteración o el agravamiento, o se puede interponer junto con una demanda, como una demanda resarcitoria, pidiendo, como les digo, que por un lado se indemnice y por otro lado se adopte determinada medida. Por ejemplo, si lo que ocurrió es que la víctima se ahogó en una laguna que estaba en un terreno propiedad del demandado, un terreno que apenas estaba alambrado y nada más que eso, y con un cartelito que decía prohibido bañarse, y el actor, un menor, el actor, mejor dicho, la víctima, un menor, se ahogó y ahora los padres están haciendo la demanda pidiendo la reparación del daño, pueden además solicitar que se adopte una medida para evitar que otros se ahoguen en esa laguna. Por ejemplo, construir una cerca perimetral. Eso lo decide el juez. Esto que les estoy contando no es un delirio, es con algunas modificaciones un caso donde esta decisión preventiva lo tomó de oficio el juez, la Cámara, y es un caso viejo, un caso de antes del Código Civil y Comercial, de 1997. Pero se pueden pedir ese tipo de cosas, o se puede pedir que aquel que conducía el vehículo que causó un daño tome un curso de conducción, o que en esa parte de la ruta donde se despistó el vehículo y que se ha comprobado que tiene un defecto de diseño esa ruta, se modifique el trazado para evitar que se repitan este tipo de daños, este tipo de situaciones. O sea que mi pretensión puede ser resarcitoria o exclusivamente, o resarcitoria y preventiva. Y esto de cuál es mi pretensión lo voy a poner en el objeto de la demanda y lo voy a poner con mucha mayor precisión en un ítem que se suele poner por separado, que son los rubros del capital indemnizatorio, es decir, cuáles son los daños que supuestamente ha sufrido mi parte, y describirlos y solicitar la indemnización por cada uno de ellos. Y no olvidar jamás de los jamases, pedir los intereses, indemnización por tanto, más intereses, y no olvidar jamás, pero jamás de los jamases, que además del monto que vamos a peticionar, siempre, pero siempre tiene que estar en la parte de el objeto de la demanda la frasecita o lo que en más o en menos
surja de la prueba o del elevado criterio de Bese. O sea, yo estoy pidiendo una indemnización de 1,5 millones de pesos en concepto de capital o lo que más o menos surja de la prueba o del elevado criterio de Bese, porque eso le permite al juez disponer una indemnización más alta. Si no, no. Y por supuesto, aparte de eso, siempre, pero siempre, intereses y costas. Parece una estupidez, pero todavía hoy se ven casos donde los jueces se encuentran con que no pueden fijar un monto más alto porque se olvidaron de poner esa frase, o, peor que peor, no pueden fijar intereses porque no se pidieron. Después, la parte fundamental, absolutamente fundamental de la demanda, no es la parte del derecho. La parte fundamental, absolutamente fundamental de la demanda es la parte de los hechos y la parte de la prueba, que es la parte que el juez no puede suplir. Con el derecho podemos estar un poco flojos. Se supone que el juez es el que va a decir cuál es el derecho aplicable. Pero en cuanto a la descripción de los hechos y el ofrecimiento de prueba, esa es la parte absolutamente fundamental de la demanda. Y acordarse al respecto que yo tengo que probar, en principio, antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad, daño. ¿Hay excepciones? Sí, ya dijimos, en materia de prueba de la culpa, el juez puede, lo autoriza el artículo 1735, disponer si el actor tiene que probar la culpa del demandado o si el demandado tiene que demostrar su no culpa. O sea, el juez podrá aplicar las cargas probatorias dinámicas. Pero eso es solamente referido al tema de la prueba de la culpa. O sea, es solo para factor de atribución subjetivo, que no es lo más común en los casos de daños y perjuicios. La relación de causalidad hay que probarla. Y el daño en principio hay que probarlo. ¿Por qué digo en principio? Porque algunos daños, excepcionalmente, se entienden que surgen notorio de los hechos. Por ejemplo, algunos casos de daño moral. La muerte de un hijo, se presume que la madre o el padre han sufrido el daño moral. Ahora, la prueba de la relación de causalidad es trascendental, absolutamente fundamental. Muchísimas demandas se rechazan por no tener demostrada la relación de causalidad adecuada. Por más que sea responsabilidad objetiva, la relación de causalidad la tiene que probar el actor. ¿Y qué quiero decir con que la relación de causalidad la tiene que probar el actor? Quiere decir que tiene que probar lo que algunos llaman la mecánica de los hechos. Es decir, que este hecho que yo le estoy atribuyendo, imputando, como a ustedes se les ocurra, al demandado, es el que causó él o los daños que estoy reclamando. Por ejemplo, han habido casos de accidentes de tránsito, no vamos a tema muy exótico, donde se rechazó la demanda porque no se pudo demostrar que los daños, por ejemplo la pierna rota, fue producido por el contacto de la pierna con el vehículo del demandado. ¿Y eso por qué? Y porque nuestro cliente, que era un motociclista, cuando fue impactado, volcó la motocicleta, pero como estaba apurado y no le dolía mucho,
Se levantó y siguió trayecto, hasta que 2 horas después no aguantaba más del dolor, fue a parar a un hospital y encontró que tenía la pierna fracturada. El problema es que aunque localicemos al supuesto demandado, si no podemos probar ese impacto que les estoy diciendo, nos van a rechazar la demanda. Se puede probar por muchas maneras, desde testigos hasta cámaras, pero si no se logra demostrar, lo mismo los daños causados por la explosión de una botella o los daños sufridos en ese shopping que les mencionaba o en un supermercado. Tengo que probar la relación de causalidad material, es decir, que me encontraba en ese lugar, por lo menos. Ahora, probada esa relación de causalidad material, probado que esa pierna se rompió por el contacto con el automotor, probado que me caí en un pasillo del supermercado de Coto, probado eso, es la otra parte el que tendrá que demostrar la ruptura del nexo de causalidad. Es la otra parte la que va a tener que demostrar caso fortuito, hecho exclusivo del damnificado o hecho de un tercero ajeno. Pero no caer en el error de pensar que porque es responsabilidad objetiva, no tengo que probar nada. Se invierte la carga de la prueba. No, no es así. Responsabilidad objetiva lo único que significa es que la culpa o no culpa del demandado es irrelevante, no importa. Pero la causalidad sí importa. La existencia o no de daño sí importa. La demostración de la legitimación activa y pasiva sí importa. Si yo voy a demandar y tengo que plantear que he sufrido un daño emergente porque tuve que hacer determinadas reparaciones de un vehículo, y bueno, voy a tener que acompañar facturación a mi nombre, si yo no era el dueño de ese vehículo. O sea, tengo que acreditar el por qué razón digo que yo he sufrido un daño. Y lo mismo con el tema de la legitimación pasiva. Si yo voy a demandar a alguien en su calidad de dueño de la cosa, tengo que acreditar el carácter de dueño de la cosa de ese demandado. Lo mismo si lo demando por ser guardián de la cosa. Entonces, la relación de causalidad, la legitimación, son temas a tener en cuenta. El artículo 1736 expresamente establece como principio que la carga de la prueba de la causalidad o la causa ajena, según de quién se trate, recae sobre quien le invoca. Por eso, volviendo a lo que mencionaba en la primera diapositiva, cuando yo me planteo tengo los requisitos, lo que quiero decir es, ¿puedo probar esos requisitos? ¿Puedo demostrar el relato que me va a hacer el que me está haciendo mi cliente? En temas de mala praxis médica, por ejemplo, la cuestión de la causalidad es fundamental, porque el médico o el prestador de servicios médicos demandado puede haber sido terriblemente negligente, puede haber sido un animal, para decirlo así, en su forma de actuar, pero si esa conducta no tuvo relación de causalidad adecuada con el daño, no hay caso. No hay caso. Es decir, para decirlo salvajemente, viene un cliente a vernos y dice, a mi marido
lo tuvieron 10 horas en el hospital, no lo atendieron y se murió. Yo quiero demandar a los médicos tratantes y al hospital. Bueno, bárbaro. Así como lo cuenta, parece una animalada. Y supongamos que sea verdad, lo tuvieron en una camilla, en un pasillo y se murió. Lo único que hicieron, le pusieron un suero. Ahora, si resulta que se murió de resultas, valga la redundancia, de su enfermedad, o sea, dicho de otra manera, si en la pericia nos terminan diciendo que aunque hubieran hecho todo lo que el arte y la ciencia médica tenía para hacer, se hubiera muerto igual y en ese mismo lapso de tiempo, no hay relación de causalidad adecuada. Yo lo suelo graficar con un caso que los que me escuchan en varias charlas ya los tengo hartos con ese caso, ¿no? Una persona que está jugando un partido de fútbol en un club, porque contrataron una cancha y ese club tiene un médico, y bueno, uno de los que estaba jugando se cae y está muerto. Y el médico no estaba. El médico estaba en el bar del club, el médico estaba borracho, ni se enteró de lo que pasó porque se quedó dormido. Pero si la pericia médica me dice que esa persona, hablando mal y pronto, se cayó muerta, no había nada para hacer, nada, ni aunque hubiera estado con el mejor equipo médico del mundo al lado, había nada para hacer. No hay relación de causalidad adecuada entre el hecho que estamos imputando y el daño. O al revés, al revés, otro caso distinto que no tiene que ver con causalidad, sino con daño. Hubo una terrible mala praxis, pero no me deja ninguna consecuencia, ni psíquica, ni física, ni patrimonial. No hay responsabilidad civil. Pero hubo mala praxis, sí, pero no hubo daño. No hay daño resarcible. Entonces, esos son temas a tener en cuenta. Y dentro de esos temas a tener en cuenta, es muy importante en temas de responsabilidad civil, en especial mala praxis, pero no solo mala praxis, también en algunos casos de accidentes de tránsito, contar con una pericia prejudicial. La pericia prejudicial es fundamental para analizar si tomamos un caso o no tomamos un caso. Esto que les voy a decir ahora probablemente se los hayan dicho otros disertantes en una charla de iniciación profesional. No hay que creerle al cliente. El cliente no es que nos venga a mentir, a veces sí, pero a veces omite información relevante inadvertidamente. A veces exagera, para que tomemos el caso. Entonces, el abogado tiene que ejercer una sana desconfianza. El cliente me cuenta algo, bueno, está bien, lo tengo en cuenta, hasta ahí. Pero el relato del cliente después tiene que ser respaldado con otra información. Porque de pronto aparecen cosas que no son tal como las contó el cliente. En muchos casos necesitamos imprescindiblemente una pericia prejudicial. En los temas de mala praxis les diría que en el 100% de los casos. ¿Por qué? Y porque nosotros no sabemos, somos abogados, no somos médicos. Y algo que nos puede parecer como que es muy grave, puede no cumplir con los requisitos de la responsabilidad civil. Por ejemplo, por faltar relación de causalidad adecuada. Piensen, por ejemplo, en casos de falta de consentimiento informado, error de diagnóstico, error de tratamiento. ¿Es mala praxis? Es mala praxis, de acá a la China. ¿Hay un caso de responsabilidad civil? No sé. Habrá que ver si esa mala praxis
causa un daño. Si no, no hay caso no hay caso de responsabilidad civil. Un par de cuestiones más. En materia de factor de atribución subjetivo, tengamos en cuenta que como principal innovación de este código, innovación que todavía no se ha apreciado del todo, se amplió el concepto de dolo, lo cual es bueno y puede ser malo en algunos casos. Se amplió incluyendo lo que algunos, por analogía con el derecho penal, podrían llamar un dolo eventual. O sea, la conducta dolosa no es solamente aquella donde hubo una intención de dañar, sino cuando también se demuestra, se exhibe una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Por ejemplo, cuando podemos acreditar que ese demandado ha tenido esa misma conducta en casos similares con anterioridad y la sigue reiterando pese a, por ejemplo, haber tenido sentencias en otros casos en contra o haber tenido sanciones, por ejemplo, en materia de defensa del consumidor, o cuando podemos demostrar una conducta de maltrato, de indiferencia con respecto a nuestra parte. ¿Maltrato a qué me refiero? A, por ejemplo, habernos, entre comillas, obligado a judicializar el tema, no haber accedido a ningún tipo de acuerdo en las instancias de mediación, no haber concurrido a audiencias en sede administrativa, cuando se trata, por ejemplo, a veces de casos de menor cuantía, donde, insisto, parece que la conducta fuera obligarnos a ir a juicio con la especulación de que no vamos a ir a juicio, justamente. Esos son casos donde los jueces suelen considerar que existe esta manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. ¿Para qué nos puede servir eso? Y si tenemos un caso de daños y perjuicios que al mismo tiempo es un caso que lo podemos encuadrar dentro del derecho del consumidor, podríamos solicitar que se aplique la sanción denominada daño punitivo, además de la indemnización. O sea, para eso nos puede servir fundamentalmente. Para eso nos puede servir en materia de responsabilidad civil que la conducta sea considerada dolosa. Otro tema importante, hay muchos temas importantes, pero por razones de tiempo me tengo que restringir, es lo referido a la cuantificación del daño. En materia de cuantificación del daño, hay tres rubros que son los que generan mayores complicaciones. El daño moral o daño extrapatrimonial, la incapacidad sobreviniente y el llamado valor vida, que es en realidad una indemnización por las consecuencias patrimoniales del fallecimiento. ¿Por qué presentan problemas esos tres rubros? Y porque son los de más compleja cuantificación en el sentido de falta de parámetros objetivos, digamos así. Si yo lo que quiero reclamar, en cambio, es que como consecuencia de un hecho mi casa quedó completamente destruida, bueno, podré presentar facturas o podré presentar el dictamen de un perito tasador. Lo mismo si se tratara de un auto, de un cuadro, de bienes materiales, digamos así. Hay un parámetro a tener en cuenta a la hora de pedir la reparación. Pero cuando hablamos de daño moral o de daño extrapatrimonial, la cosa cambia. Y cuando hablamos de incapacidad sobreviniente o de valor vida, también cambia, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en derecho laboral,
En materia civil no hay tablas o baremos de uso obligatorio. Entonces existe una gran discrecionalidad judicial, que en muchos casos, más que discrecionalidad, es pura arbitrariedad. Y ustedes se van a encontrar entonces con muchas sentencias donde el juez se limita a decir que en función de las circunstancias del caso, considero prudente o considero equitativo o considero ajustado fijar una indemnización de daño moral por tanto. O en la Cámara les van a decir que la indemnización fijada en primera instancia luce exigua o luce abultada, por lo que se propone aumentarla o disminuirla en tanto. Y uno se queda mirándose y diciendo, ¿y por qué? Hace un mes la Corte Suprema de Justicia, en un caso Gripo, ha tenido que salir a decir que, miren la cosa que tuvo que salir a decir la Corte, que los jueces tienen que fundar sus sentencias y que no pueden poner que tal monto les parece abultado o que tal monto les parece que sería más adecuado, sino que tienen que plantear y explicar por qué les parece abultado, por qué les parece bajo, por qué les parece alto. Y la propia Corte, en ese caso Gripo, ha tenido que decir que no puede ser que en materia civil, donde se supone que la indemnización tiende a la reparación plena, la reparación de todos los daños, no puede ser que en sede civil los montos por incapacidad sobreviniente o por fallecimiento sean, como en este caso, el caso Gripo, notablemente inferiores al monto que da en la actualidad la ley de riesgo de trabajo. Entonces, dos jueces, Maqueda y Rosati, ya explícitamente dijeron, hay que tomar la ley de riesgo de trabajo, los montos que surgen por ley de riesgo de trabajo, por lo menos como parámetro, por lo menos como pauta orientativa, menos que eso no puede dar. Los otros dos jueces, Rosenkrantz y Lorenzetti, fueron más ambiguos al respecto, pero plantearon, hay que ser razonable. El juez tiene que fundar, el juez tiene que aclarar por qué llega a un monto. No puede ser que hablemos de la reparación plena, de abarcar todas las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales y el monto. En el caso Gripo lo que había pasado es que en primera instancia se había fijado una indemnización por todo concepto en 8 millones de pesos y en Cámara se bajó a 1.500.000. Y las explicaciones, entre comillas, fueron que les parecía muy abultado el monto de primera instancia. Bueno, eso tuvo que llegar a la Corte. Y lamentablemente, no es un caso raro este. No es un caso raro. Hace poco tiempo hubo un caso, este año, ahora 3 meses, 4 meses, un caso de indemnización por violencia de género, que tuvo mucha difusión. En primera instancia le habían dado 4 millones de pesos por daño moral. En Cámara se lo bajaron a 1. Y si ustedes leen los fundamentos, no hay fundamentos. Porque en Cámara le dicen que el daño existió, que hubo violencia de género, que la conducta del demandado es condenable, bla, 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 por lo que se propone reducir la indemnización de 4 a 1 millón. Y marche preso. Bueno, este es un tema lamentablemente muy común. ¿No hay pautas? Bueno, sí, hay una pauta que la fija el actual código, que es que la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Es decir, el código adoptó la teoría del precio del consuelo, le dicen algunos.
o de la satisfacción sustitutiva justamente. Otorgar una suma de dinero que le permita al damnificado procurarse un placer que compense el displacer, el sufrimiento, la perturbación, el menoscabo en sus calidades vitales que implicó ese daño extrapatrimonial. Y el juez tendría que explicar entonces qué es lo que tuvo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en un caso de hace poquitos años con el actual código, como la víctima era un camionero que había quedado incapacitado, no podía volver a trabajar y del expediente surgía que le encantaba manejar, que disfrutaba conduciendo vehículos, bueno, el monto de la indemnización por daño extrapatrimonial consistió en una suma de dinero que le permitiría, si él quiere, por supuesto, comprarse un auto adaptado para su discapacidad. Con ese vehículo, con eso se podría dar un placer, un gusto que compense, se darán cuenta parcialmente, muy parcialmente, el displacer sufrido por el daño. Este artículo 1741, esta parte final del artículo 1741, todavía es aplicada por muy pocos jueces. Algunos jueces lo ignoran olímpicamente y otros hacen una trampa que consiste en poner un párrafo que diga: ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que deben procurar las sumas reconocidas, artículo 1741, considero prudente fijar una indemnización de tanto. O sea, lo mismo que hacían antes, pero le pusieron el parrafito ponderando las satisfacciones sustitutivas, pero no nos explican cuáles son. A ver, moraleja. En la demanda, en algunos casos puede ser muy importante acompañarle al juez prueba de qué placeres tenía nuestro cliente que ahora no va a poder disfrutar. Nuestro cliente podía ser un músico amateur, podía ser un deportista amateur, y que ahora, como consecuencia de esa incapacidad que tiene, no poder volver a practicar eso. Y probarlo con testigos, con documentación, con films, inclusive, que él practicaba ese deporte, que había ganado copas, etcétera, etcétera. Eso no es para determinar el daño, eso es para cuantificar el daño, o mejor dicho, para cuantificar el precio del consuelo. Además, nos guste o no, para esta teoría, cuanto mayor es el patrimonio del damnificado y mayor es su nivel socioeconómico, más alto es el precio del consuelo. O sea que una cosa es lo que yo les dije hace unos minutos, que hay algunos daños que no se necesitan probar. En una ocasión, el daño moral no se necesita probar. O sea, el daño moral está determinado porque surge notorio, pero distinto es la prueba del quantum de la reparación. Eso sí es importante. Y lo último, o lo anteúltimo que les quería mencionar, por razones de tiempo, porque me dijeron que tenía hora y cuarto más o menos para hablar, es lo referente a incapacidad sobreviniente y valor vida. Acá, en la actualidad, ustedes se van a encontrar con un gran debate, un enorme debate, que surge fundamentalmente de la interpretación de este artículo en 1746 y de esta parte que yo resalté y subrayé. Acá van a tener tres posturas, lamentablemente eso no está consolidado. Una postura jurisprudencial les va a decir que para determinar la indemnización por incapacidad sobreviniente hay que aplicar una fórmula matemática financiera. Hay varias fórmulas, ya se los adelanto. Hay varias fórmulas que permiten llegar a resultados muy distintos. Otra parte de la jurisprudencia y de la doctrina les va a decir: no hay que aplicar nada.
No hay que aplicar ninguna fórmula, el juez lo decide según las circunstancias del caso. Y la tercera postura, que es la que está ganando cada vez más adeptos, y que es la postura de la Corte, y se nota que es la postura de la Corte Suprema por el caso Grippo que les acabo de decir, es las fórmulas les van a servir como una pauta orientadora, pero no, el juez no tiene por qué atarse al resultado de la fórmula. Puede otorgar una indemnización mayor o menor teniendo en cuenta otras circunstancias. Da para discutir muchísimo, no tenemos lamentablemente tiempo. Las fórmulas más populares son la fórmula Boto, la fórmula Méndez y la fórmula Aciarri, con muchas variantes en el medio. Lo que puedo decirles es que en algunos casos la aplicación de una fórmula u otra puede dar resultados muy diferentes porque tienen en cuenta variables distintas. Por ejemplo, el límite máximo de vida útil, por ejemplo, la tasa de descuento, por ejemplo, la posibilidad de que la víctima pudiera mejorar económicamente a lo largo de su vida. Y ahora sí, lo último, y me voy a la última diapositiva, otro tema absolutamente fundamental en materia de daños y perjuicios, sobre todo en una economía inflacionaria como la nuestra y en un sistema de justicia donde los juicios pueden tardar años, es el de los intereses moratorios. La tasa de interés que se aplique puede ofrecer un resultado muy, muy diferente. Acá en provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte, después de muchas vueltas, ha resuelto que según a qué fecha se haya cuantificado el daño, se aplicarán una o dos tasas de interés. Si el daño se cuantificó a la fecha en que se produjo el hecho dañoso, ¿no? Supónganse que el hecho dañoso se produjo en el año 2014 y la sentencia sale hoy, se aplicará como interés moratorio la tasa pasiva más alta del Banco de Provincia de Buenos Aires, que es la tasa pasiva que el banco paga, o sea, la tasa que el banco paga para los depósitos que se hacen en home banking. Eso, si el monto de la indemnización se cuantificó a valores históricos, o sea, a valores de cuando se produjo el hecho dañoso, cuando, por ejemplo, se produjo el accidente de tránsito. Si en cambio los montos se cuantificaron, por ejemplo, a la fecha de la sentencia, o sea, son montos actuales, se supone que son montos actuales y que por lo tanto no hay depreciación monetaria, desde el momento en que se produjo el hecho hasta la sentencia, el interés moratorio se va a liquidar a una tasa pura del 6% anual. Y desde el momento de la sentencia hasta el efectivo pago, la tasa pasiva. En capital, la cosa es distinta, se aplica la tasa activa por un plenario, tanto de la Cámara Nacional en lo civil como de la Cámara Nacional en lo comercial. Bueno, tengo muchos más temas para hablar, pero me dijeron que tenía que ser más o menos 1 hora 15 minutos y me mantuve en 1 hora 15 minutos. Ahora quedo abierto a las preguntas que me quieran hacer, si es que todavía están ahí. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si además de Patricia Leva quedó alguien más vivo en esta charla.
Bueno, Estamos, está. doctor. Bueno, Bueno, interesantísimo, es un tema sumamente complejo, el tema de daño, porque abarca muchísimas cuestiones. Me quedo pensando en esto último, en la aplicación de la tasa pasiva que tenemos en los juicios acá en provincia de Buenos Aires, que es bastante polémico el tema. y sí, Eh, sí, porque y puede, bueno, no les quise, por razones de tiempo no quise abundar, pero hay un caso muy interesante en Melegari. Yo tengo un trabajo hecho sobre Melegari, donde el juez, el vocal preopinante, hace un análisis, él se aparta del criterio de la Suprema Corte, plantea que el concepto de doctrina legal no tiene asidero, o sea, la posición tradicional es que las sentencias de la Suprema Corte en este tipo de temas son doctrina legal, o sea, son como casatorios. Bueno, Monterisi, que es el vocal preopinante, esto es de la sala 2 del Civil y Comercial de Mar del Plata, plantea, es un fallo muy extenso, que eso de la doctrina legal no tiene fundamento normativo, y termina haciendo, entre otras cosas, un análisis y dice, bueno, vamos a ver, vamos a aplicarle la tasa pasiva desde la fecha del hecho hasta ahora y vamos a aplicarle, por otro lado, el índice de precios al consumidor. Y lo que él demuestra, aplicando el índice de precios al consumidor, dice, datos oficiales. Dice, aplicando la tasa pasiva, no solamente no se reparan los intereses moratorios, sino que ni siquiera se mantiene el valor del capital, porque la claro, indemnización es una obligación de valor. Entonces, inclusive ni siquiera o sea, no solo no se resarcen los intereses moratorios, sino que ni siquiera se protege la depreciación monetaria. Y muestra los cuadros, no es de palabras, sino que muestra los cuadros. Y por esa razón, él, en ese caso, la sala ordena como interés aplicable la tasa activa más alta, que es la tasa por girar en descubierto, en cuenta descubierto. corriente. Claro, hay que ver si esto llegara a la Suprema Corte, ¿qué pasaría? Lo más probable es que se lo den vuelta. Un caso raro. Algunos jueces, para apartarse de la Corte en temas de incapacidad sobreviniente y de valor vida, dicen, bueno, como esas indemnizaciones tienen un carácter alimentario, por analogía con lo que dispone el Código Civil y Comercial en materia de obligación alimentaria, aplican la tasa activa, pero eso también es una rareza. La mayoría de los jueces, no sé, en Mercedes, por ejemplo, la mayoría de los jueces suele acatar lo que la Suprema Corte está planteando. Y la Suprema Corte plantea eso, si la actualización hoy día, si la sentencia indemnizó a valores actuales, es tasa pura desde el momento del hecho hasta la sentencia, o sea que mejor que esté bien puesto el monto, que realmente esos valores actuales sean actuales, y del momento en que se dicta la sentencia hasta el efectivo pago, la pasiva más alta. El problema es que a veces el juez de cámara o el juez de primera instancia se basa en una tasación que tal vez se hizo hace un año y supuestamente eso es valor actual y eso no es valor actual. Y según qué año se trate, peor todavía. Entonces, si vos tenés 50% de inflación anual, esto puede ser catastrófico. De hecho, es bastante catastrófico. Así que el tema de intereses moratorios es un tema trascendental. Y el otro tema es la cuantificación de incapacidad sobreviniente o de valor vida, que a veces los montos dan ganas de llorar por lo bajos, Sí. por lo bajísimos que son. Este caso Gripo lo muestra bien, pero no es, por desgracia, será un caso exagerado, pero no es un caso raro. Es bastante común que los jueces se suelten con eso de entiendo prudente y te tiran el monto y chau. Y bueno, cuando el monto a uno le gusta no se queja, pero cuando no gusta se hace problemático.
Así que bueno, sí, lleva para más tiempo. De hecho, yo ahora a las 4 tengo que dar una charla de 3 horas sobre cuantificación. Y me va a quedar corto de tiempo para hablar de todos los temas. Así que bueno, tratamos de comprimirlo todo lo posible. Después les puedo hacer llegar el PowerPoint si me dicen a dónde se los tengo que mandar para pasárselo a los participantes. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al doctor. Por lo que veo, a ver si acá hay un caso donde existe accidente de tránsito en itinere. eh, a ver, se Ajá. puede hacer esa, sí, por supuesto que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Ahí se puede encontrar justamente con esta situación que les estoy planteando, que sobre todo cuando es sin itinere, que el monto de riesgo de trabajo en algunos casos está siendo más alto que lo de los juzgados civiles otorgan. Tengamos en cuenta, ya que estamos, porque uno diría, demando por ley de riesgo de trabajo y por la diferencia voy contra la aseguradora. Pero acá hay dos temas a tener en cuenta. Una, que esto que lamentablemente les digo, que en los últimos años se está dando una cosa que, como dice el doctor Frega, el presidente del Colegio Morón, que es especialista en seguros, dice, esto es un Aquino al revés. Se está dando un Aquino al revés. Aquino, el fallo Aquino fue porque las indemnizaciones de ley de trabajo hace varios años podían ser irrisorias, podían ser muy bajas. Después hubo una serie de cambios, de modificaciones, que es la que generan esto, que la indemnización por ley de riesgo de trabajo pueda ser más alta, no tendría que ser así, que en sede civil, porque los jueces civiles se han quedado muy abajo. El otro problema que podés tener es que cuando vos decís, ¿se puede reclamar el daño, realizar demanda contra el seguro? A ver, vamos a ponernos técnicos. No demandás al seguro, demandás al dueño o guardián del vehículo y citás en garantía a la aseguradora. La aseguradora no es demandada, es citada en garantía. Y esto tiene una importancia, y la importancia es que la aseguradora va a responder en la medida del seguro. Y acá tenés otro problemita, y es que en muchos casos las aseguradoras plantean que solo van a responder en el límite de lo que se llamaría la póliza histórica, o sea, lo que figura en la póliza. Ya la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires y varios tribunales, y esto también en Capital, han planteado no. La aseguradora responde hasta el límite de la póliza a valores actuales, no a valores históricos. Porque si no, justamente por el tema de la inflación, ese monto puede ser ínfimo. Acá hace falta una reforma profunda a la ley de seguros. Tengamos en cuenta que no tenemos regulado el seguro de responsabilidad obligatoria. Sí, bien digo, el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Está regulado por remisión a la ley de seguros, y la ley de seguros es una ley de la década del 60 del siglo pasado que regula el seguro voluntario de responsabilidad civil. Está pensado no para proteger a la víctima, sino para proteger al asegurado. Entonces, temas como límites de cobertura, franquicias, oponibilidad de la franquicia, todo eso está pensado en clave de seguro voluntario para proteger el patrimonio del asegurado. Como no está regulado el tema, eso genera enorme jurisprudencia, enorme jurisprudencia. Así que vas a tener que plantear, si la aseguradora te dice que solo responden al valor histórico de la póliza, no. Esta jurisprudencia de la Suprema Corte, que es a los valores actuales que tenga las pólizas. Y prender una vela de que el juez que toque acepte eso, ¿no? No salga con otra cosa. Así que sí, en principio sí se puede hacer reclamar
en ambos lados, acordarse que al seguro técnicamente no se lo demanda, se lo cita en garantía. ¿Qué más? ¿Qué Bueno, más? No, me parece que es lo hay de saludos. Liliana, que le gustó la Excelente. respuesta, parece. Mm. Así que, bueno, gente, si les gustó, Bueno, esperemos vernos en otra oportunidad. Y bueno, les haré llegar el PowerPoint, después me dirán, me mandarán un WhatsApp ustedes para ver para dónde lo mando. Y bueno, espero que sigan con este ciclo que es tan importante para la gente que recién empieza, porque lamentablemente hay muchísimos temas que en la facultad no se ven. no. Intereses, por ejemplo. ¿Qué es eso? No se ven. Cuantificación, ¿qué es eso? Se ven muchas naturalezas jurídicas y pocos temas de profundidad. No hemos hablado, pero eso se lo pueden preguntar a la doctora Leva. Todo el tema previo a iniciar la demanda de daños, que por ejemplo comprende toda la parte de mediación. Y antes de la parte de mediación, muchas veces hay una etapa de negociación con la aseguradora, una etapa extrajudicial. Una etapa Lo vimos extrajudicial, hace 2 clases atrás. bárbaro. Tengan en cuenta que en la etapa de negociación con la aseguradora, las aseguradoras se suelen manejar por una fórmula, entre comillas, que es la del valor por punto. Bueno, yo lo digo tan así. En Morón, una de las salas la aplica expresamente el valor por punto de incapacidad, lo tiene tasado en 35.000 pesos por punto. Eso no es una fórmula, es más o menos cualquier cosa, pero se lo pone en francés, calcula au point y queda bonito. Entonces las aseguradoras suelen tener un valor por punto de incapacidad que lo tienen guardado como secreto de Estado y lo van cambiando ese valor por punto según la etapa. Una cosa es cuando uno va antes de la mediación, otra cosa es cuando ya hay mediación, otra cosa es cuando ya empezó la causa civil y otra cosa es cuando hay causa civil y causa penal favorable para la víctima y el valor por punto les aumenta. Pero las aseguradoras tratan de mantener esa información en reserva porque les sirve a ellos para negociar. Los tribunales, algunos tribunales lo aplican, aunque no lo apliquen explícitamente. Pero, por ejemplo, esto se los digo por información de las aseguradoras, pero información desactualizada. Hace un año y pico antes de la pandemia, la sala más alta de la Cámara Nacional en lo Civil aplicaba un valor por punto de 50.000, pero no es que lo aplique expresamente, es porque las aseguradoras trabajan con bases de datos y hacen el cálculo de cuánta indemnización se dio, es tanto por valor por punto. La sala más alta estaba aplicando 50.000, pero estos son datos desactualizados, la más baja 17.000. Fíjense la diferencia según la sala que les toque. Eso se llama dispersión. En forma fina, en forma bruta es lotería. Según el que te toque, vas a tener una sentencia mejor o peor. Gracias a todos, me voy a descansar un ratito, que a las 4 tengo el circo hasta las 7 de la tarde. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a vos, Jorge, siempre un placer. Así que, Gracias, bueno, doctor, y gracias a todos los asistentes. Nos vemos entonces. Nos vemos el martes próximo próximo. martes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.